Bienvenidos nuevamente. Seguimos con la clase introductoria de 3D Max y al modelado poligonal. Les vamos a hablar un poco de lo que es el modelado poligonal, en qué consiste. No sé si alguna vez vieron esto en clase, seguro que sí. Vamos a hacer un recorderis un poco. ¿Qué es un polígono? Y es un área compuesta por tres o más líneas. Están triángulos, cuadriláteros, pentágonos, hexágonos, etc. ¿Por qué está compuesto un polígono? Un polígono está compuesto por líneas y por sus vértices, que son donde se unen estas líneas. En todos los programas 3D se manejan dos tipos de polígono, pero digamos que el polígono más simple es el triángulo, donde pueden ver que tenemos una línea, un área y un vértice. Entonces, ¿cómo se le llama a esta línea? En inglés, edge. Y el punto al vértice se le llama vertex. Cuando yo tengo varios polígonos que me forman un volumen, eso es lo que llamamos en 3D Max modelado poligonal. Tenemos dos tipos, como les decía, de polígonos compuestos por tres vértices y por cuatro vértices. Esto nos va a ayudar a entender un poco lo que viene a continuación, qué cuidados debemos tener, cómo debemos modelar y cómo están compuestas las formas. Aquí pueden ver que este cono está formado por un triángulo. Este cilindro está formado por un cuadrado y esta esfera está formada por muchos cuadrados. En este cono tenemos un triángulo, pero en este cubo tenemos un cuadrado. Esos son los dos tipos de polígonos que vamos a ver y más adelante cuando nos especialicemos un poco en modelado poligonal vamos a ver cuándo es importante no tener triángulos y por qué nuestros polígonos siempre deben ser cuadrados. Les voy a dar un ejemplo. Aquí tenemos la cara de este anciano como chino, modelada por Andor Kolar, un artista 3D muy bueno. Y podemos ver que toda la cara está formada por polígonos cuadrados. Tiene uno que otro polígono triangular, pero la mayoría de polígonos son cuadrados. Esto quiere decir, la mayoría de artistas mostramos esto para comunicar que somos juiciosos en el modelado y no hay formas extrañas y en la mayoría de veces no utilizamos triángulos. Él me imagino que modeló esto para un juego o algo y de pronto se tuvo la libertad de tener triángulos, pero la idea es no tener triángulos. Más adelante me van a entender un poco más cuando entremos a especializarnos un poco en el modelado poligonal. Como pueden ver, todos los objetos y cosas que se hacen en 3D están hechas con polígonos, hasta los más complejos, hasta los más sencillos. Dependiendo de qué es lo que vamos a hacer, es importante que tengamos en cuenta qué tipo de modelo vamos a hacer, qué tamaño de polígono también vamos a utilizar. Estos son objetos muy complejos. Actualmente se pueden utilizar para el cine y la industria, pero hay una diferencia importante. Cuando vamos a hacer un juego, necesitamos que la consola maneje la capacidad para tener polígonos y entre más polígonos tenga, más se va a demorar analizando. Por eso en algunos juegos ustedes han visto que hay poquitos polígonos, como el que tenemos acá. Y en otros juegos hay más polígonos. Les voy a mostrar un mejor ejemplo de eso. Si pudieron ver en mi portafolio, ya lo tenemos acá. Aquí tenemos a Baymax, ¿cierto? Y pueden ver que aquí tengo poquitos polígonos y aquí tengo muchos. ¿Qué es importante? Cuando yo soy diseñador o
o artista 3D para videojuegos, yo necesito tener pocos polígonos. La industria me lo pide. Entre menos polígonos tenga, va a ser mucho mejor mi modelado. Si yo voy a entrar a la industria cinematográfica, me piden mucho detalle y no es una consola interactiva. Entonces yo simplemente voy a reproducir una imagen. Entonces ahí es cuando entra mi modelado de alto poligonaje, o en la industria se llama low poly y high poly. Más adelante vamos a ver el por qué esto es importante. Y normalmente los modelos se venden de ambas maneras. ¿Por qué? Porque en 3D Max vamos a ver una cosa que es el comando Turbo Smooth. Y es que coge todos los polígonos y los suaviza. Entonces yo tengo mi modelado hecho con polígonos muy sencillos y cuando aplico el comando lo suaviza. Esto es súper importante porque hace que mi modelo tenga más valor y sea mucho más interesante y mucho más valioso, porque aquí podemos hablar que este modelo pesa 1 MB, pero yo puedo tener la calidad de un modelo que podría llegar a pesar 2 GB. Y la diferencia entre 1 MB a 2 GB es bastante. Y en una consola de videojuegos también es bastante. Es como si ustedes les dijeran que tienen una USB de 1 GB y el modelo pesa 1 GB. Pues va a ocupar toda la USB. Si pesa 1 MB, va a ser mucho mejor. Eso es un poco como la introducción a los polígonos. Aquí tenemos varios ejemplos. Aquí podemos ver un poco de anatomía hecha en base a polígonos. Aquí un poco lo que les decía, y es, tengo un cubo con 6 caras y 12 triángulos. Los triángulos, digamos que aquí no los estoy viendo. Acá tengo 25 polígonos y aquí tengo 400 polígonos. Entre más complejo el objeto, más polígonos va a tener. Entonces, ¿qué quiere decir modelado poligonal? Cuando nosotros entramos a Max, vamos a ver una cosa que se llaman los modelos primitivos, o como le decían antiguamente, las formas primitivas. Vamos a tener el cubo, la esfera, el cono, una que es como especial que se llama la geosfera. Rara vez la utilizo, pero pueden ver que la geosfera está hecha por triángulos y la esfera normal por cuadrados. Tenemos el tubo, el cilindro, la pirámide, rara vez la he utilizado. Este es un elemento que 3D Max tiene para hacer pruebas como de render. Bueno, aquí tenemos los anillos. Está la tacita de té, que es famosa. Es como el primer objeto que se hizo en 3D, entonces por tradición siempre está. A veces los artistas lo utilizan para hacer pruebas de material. A veces ayuda y es funcional como para hacer pruebas de materiales, pero es más como una pequeña tradición que tiene el programa. Tenemos el plano y tenemos el texto, ¿cierto? Entonces aquí es como podemos escribir. ¿Dónde vamos a encontrar eso? Vamos a estar en el panel de control, que es este, en la primera pestaña, que es crear, y en geometría. Y aquí vamos a tener primitivos estándar, que son estos que tenemos aquí. Estos van a ser nuestros mejores amigos porque de aquí vamos a partir por todas las formas. Yo no necesito para hacer un cilindro hacerlo desde cero, para hacer una esfera hacerla desde cero. Y tenemos otros primitivos que son los primitivos extensos o extended primitives. Son un poco más complejos, también nos ayudan a veces. Entonces tenemos
esta hedra, que es como un romboide. Tenemos esta que también se utiliza para probar los materiales, porque la verdad no sirve para nada más, pues, en lo personal. Tenemos un chamfer box, aquí les voy a mostrar un poco cómo funciona. Y es como una caja, pero que tiene los bordes. En español, chamfer es como achaflanado, una palabra un poco graciosa, pero nos sirve también. Tenemos un cilindro achaflanado también. Aquí sí creo que no pude. Eso, ahí sí. Entonces todas estas formas nos van a ayudar a la hora de hacer, pero si son formas sencillas, ustedes se preguntarán cómo puedo utilizarlas para hacer algo. Bueno, ya vamos a ver un poco. Vamos a borrar esto acá. Es modelado poligonal, ¿cierto? Pero esto es un primitivo. Y tengo que hacer que este primitivo deje de ser primitivo. ¿Cómo voy a lograr eso? Clic derecho, no se asusten por todos estos comandos, y me voy a ir acá y lo voy a convertir a poli. Poli de poligonal. Convertir a polígono. ¿Listo? ¿Qué es importante? Una vez mi primitivo ya es un poli, yo ya dejé de estar acá en crear. Ya estoy acá en modificar, modify. Y ya estoy en polígono. Entonces, siempre recuerden que estamos en pestañas diferentes en el panel de control. Entonces, esto ya no es un cubo primitivo, sino es un polígono. Vamos a quitar esto de acá, que no me sirve para nada. Y vamos a quitar esto. Listo. Opciones de visualización poligonal, que es importante. Y vamos a seguir aquí un poco con los comandos. Si yo oprimo F3 en mi teclado, me paso a una vista wireframe, o sea que solamente voy a ver las líneas que conforman el objeto. Si lo oprimo otra vez, vuelvo a mi vista normal. Otra. Si, aquí voy a cambiar el color para que podamos ver todos en pantalla. Si yo oprimo la tecla F4, voy a ver estas líneas, no el contorno, sino estas líneas que conforman las voy a ver blancas, que son muy útiles. Si vuelvo y lo oprimo, se desaparecen. A veces necesitamos verlas, a veces no necesitamos verlas. ¿Cierto? Esos son como los dos últimos comandos que vamos a ver. Y eso va a ser vital para nuestro trabajo en el personaje que vayamos a hacer. Ahora, como pueden ver, ya estamos en un poly editable, editable poly, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir editable poly? Quiere decir que puedo modificar las líneas de estos polígonos, como pueden ver que estoy haciendo, y también puedo modificar los puntos, un solo punto, o como ellos le llaman, vertex, un vértice. También puedo modificar una cara, ¿cierto? Y ustedes están viendo que yo ya estoy empezando a utilizar otro tipo de comandos. Vamos a hacer los comandos básicos de los objetos. Vamos a seguir por aquí, agregando nuestros comandos. Cuando yo selecciono el objeto, me va a aparecer lo que se llama en 3D Max el gizmo.
que es esta flechita que ustedes ven. ¿Se ven que se alumbra de diferentes maneras? Bueno, ese gizmo nos va a ayudar porque es la manera en cómo nosotros vamos a mover el objeto dentro del espacio. Entonces está el eje Z, el eje Y y el eje X. Puedo moverlo en eje X, eje Y y eje Z. ¿Cierto? Es importante para los que ya conocen un poco 3D Max. Este curso es para las personas que recién abren el programa. Digamos que para los que ya tienen un poco de conocimiento, pues les recomiendo empezar ya en el curso en el capítulo 5, que ya vamos a hablar de modelado un poco más avanzado. Si sienten que este es demasiado principiante, esto es para las personas que apenas empiezan a ver el programa. Aquí también podemos ver que lo podemos mover en todos los ejes, pero también podemos coger dos ejes al tiempo. ¿Qué quiere decir? Si me paro en este plano, puedo moverlo en dos ejes nomás. ¿Cierto? Siempre se me va a mover en dos ejes. Y también, si lo cojo acá, dos ejes. Acá también. ¿Cierto? Eso es importante. Lo otro que es importante que entendamos. Pueden ver que aquí está el modo de selección, rotación, escala y este que es como nuevo, que no lo conocía. Y hay un menú que se despliega, que quiere decir View, ver, pantalla, mundo, Parent, que es como pariente, que más adelante vamos a hablar de eso, local, gimbal, grid, working y alineación local. Normalmente utilizo 2 o 3, no se vayan a complicar con esto, ya más adelante vamos a ver. Entonces, siguiente comando que vamos a aprender. W quiere decir mover, ¿cierto? Entonces, siempre que espiche o oprima W, voy a mover el objeto. Cuando oprimo E, voy a rotarlo. Como pueden ver acá. También nos aparece un gizmo, pero esta vez es un gizmo esférico que podemos seleccionar cualquiera de los ejes o según lo estamos viendo. Pueden experimentar y pueden jugar para aprender un poco más de eso. Entonces, la letra E va a ser para rotar. Y la siguiente letra es la R para escalar. ¿Listo? Esas letras en el teclado son seguidas, entonces va a ser muy fácil aprendérnoslas. W, E y R. ¿Qué puedo hacer con estas letras? Entonces, W, muevo, E, roto, R, escalo. La escala también puedo hacerla en los ejes, hacia allá y hacia allá. ¿Qué pasa? Yo roté este objeto, pero quiero que no se deforme, porque aquí como que se está deformando. Para eso viene la siguiente información. Y es, esta es mi visión, pero yo quiero que me escale de acuerdo a la orientación del objeto. Entonces pongo View Local y ven que el gizmo se me cambia. Entonces pongo R Local y cambia. Entonces ahí ya lo puedo hacer de acuerdo a la orientación. Pueden experimentar un poco con esto. Screen,
quiere decir que es de acuerdo a mi visión. Si ven que cambia cada vez que cambio la visión. Estas son muchas maneras de poder trabajar con los objetos. Local y View son como los más importantes porque uno es de acuerdo a mi vista y el otro es de acuerdo al objeto. Pueden hacer ejercicios al principio que uno está aprendiendo 3D Max y empieza a ver todos estos comandos y estas cosas, pueda que la mano se empiece a estresar o se entiese, uno siente que no es, pero con el tiempo se van a dar cuenta que es sencillo y es simplemente aprenderse los comandos. Básicamente los comandos que estamos viendo acá son los comandos que más utilizo. eh, no solamente para mover objetos, para la interfaz con 3D Max y digamos que esto es un poco. Cuando yo empecé a aprender 3D Max, estos tutoriales no me gustaban para nada porque sentía que no estaba haciendo nada, perdía el tiempo, lo sentía que eran súper lentos. Pero esto es vital para la manera en que vayamos a trabajar de aquí en adelante. Como les dije, pues los que ya conocen un poco 3D Max se pueden saltar estos tutoriales. Y hay muchos errores a veces, como que yo picho X y bueno, X ahora aquí es Search. Pero antes se desaparecía este Gizmodo y bueno, era un tema volverlo a ver, pero pues parece que ya no tenemos ese problema en las nuevas versiones de 3D Max. Esto es vital para no solamente el manejo de objetos, sino porque ustedes van a poder editar cada punto y cada línea y esto también va a manejar esto, lo mismo, o sea, poder mover. Entonces yo selecciono una cara, la puedo escalar, la puedo rotar, ¿cierto? Y poco a poco voy así empezar a modelar mis personajes. Entonces digamos que esta información es básica, pero súper importante para cuando nosotros vayamos a empezar a modelar. Porque es importante y es de vital importancia, valga la redundancia, de que aprendan a entender por qué la diferencia entre triángulos y quads. Aquí tenemos solo quads. ¿Qué quiere decir? Polígonos de 4 lados. ¿Cierto? Pero yo podría llegar a pegar este acá. Entonces ven que ya tengo un triángulo acá y otro triángulo acá. Eso es un error de modelado poligonal. Hay que tratar al máximo de evitarlos. Siempre tenemos que evitar ese tipo de errores. Va a ser difícil y a medida que vayamos avanzando nos vamos a dar cuenta que solucionar este tipo de errores y evitar este tipo de triangulaciones se puede hacer como si uno estuviera resolviendo un laberinto y con el tiempo es sobre todo de práctica que vamos a poder resolver este tipo de problemas. Vamos a ver por qué se presentan y vamos a ver cómo resolverlos. Nuevamente, siempre mucha limpieza, siempre mucho orden. Casi siempre los objetos que hacemos tienen una orientación. Aquí como tengo local, me está diciendo que el objeto está 0, 0, 0. Pero normalmente estoy en View. Y aquí pueden ver que ya, si yo pongo 0, 0, 0, ya está en el centro del escenario. Esto es importante porque puedo desde acá empezar a controlar mi objeto de acuerdo a la posición global del escenario. Otra cosa que es importante, pues sobre todo para Latinoamérica, nosotros manejamos un sistema de medición que es centímetros. Yo no creo que sea necesario para el curso, pero para los que son juiciosos con el tema de medidas y escalas, podemos irnos a Customize, Unit Setups, ponemos unidad de escala métrica, centímetros. Entonces vean que ya tengo que el objeto está en el eje X a 110 centímetros, en el eje Y a 80 centímetros y en el Z a 0 centímetros, como para entender un poco la escala de los objetos. Muchos docentes y profesores dicen que uno no debería escalar los objetos. ¿Por qué? Porque cuando uno escala los objetos,
todas las relaciones entre los nodos y los vértices y los puntos y las líneas sigue estando igual, pero el objeto está con una escala diferente. ¿Qué vamos a poder ver? Es esto. Vean que ya la escala no es de 100, 100, 100, como debería ser, sino 422, 267. Uno puede corregir este tipo de problemas. A mí me gusta escalar los objetos y simplemente lo corrijo y todo vuelve a la normalidad. Si oprimo aquí escalar en el panel de jerarquías, que ya más adelante vamos a tratar de entender cómo funciona. Vamos a dejar hasta ahí. Vamos a seguir con el otro video, que es un poco ya modelado poligonal. Va a ser un poco más avanzado, pero estas clases introductorias creo que nos sirven para lo que viene. Espero les haya gustado.